una pandemia que nos está consumiendo todos los días. Nosotros ya veníamos con la pandemia del hambre y con la pandemia del dengue. La normalidad que conocimos no existe más. Bienvenidos a Destapar la Crisis, un mapeo de la pandemia en clave feminista. Qué bueno que dieron vuelta al cassette, porque seguimos con Amaya y Verónica. Salieron muchas cosas en la primera ronda. Por un lado, se vuelve evidente que el sistema es hiperfrágil y aparece cierto reconocimiento de que sin vida no hay acumulación, ni capital, ni mercados. Por el otro, aunque el sistema ha recibido una herida importante, el gigante está dispuesto a dar pelea para relanzar la acumulación y volver a la normalidad. Nos preguntamos cómo se reestructura el sistema tras la crisis, cuáles son los terrenos sobre los que se expande el capital, cuál es la disputa hoy. Las compañeras nos convocan a festejar las resistencias, esas que enfrentan el despojo y diseñan nuevas formas de reproducción de la vida, más allá del capital y en muchos casos más allá del salario. Redes, tejidos comunitarios y actividades en este contexto se evidencian esenciales. ¿Cuál es la importancia de estas economías en la sostenibilidad de la vida? ¿Qué reconocimiento hay de esas infraestructuras? ¿Qué valor producen? Aquí algunas preguntas para que le metamos a la segunda ronda. ¿Cómo lo ven ustedes? Vero, Amaya. Bueno, sobre lo que comentabas, yo creo que es justamente pensar esas geografías, ¿no? de esos territorios y de esas tramas sobre las que se intenta ahora expandir el capital en plena crisis. Compañeras de Guatemala están denunciando que está utilizando el estado de sitio y el periodo de excepción de la pandemia para que el Parlamento apruebe leyes a favor de las mineras y reformas tributarias completamente regresivas, por ejemplo. Vemos también en otros países de nuestra región que hay un avance de la militarización de ciertos territorios que es enorme, ¿no? En nombre de la pandemia. Vemos en nuestro país el avance de las iglesias como proveedoras de recursos en los territorios más vulnerabilizados. Entonces, lo que vemos también, me parece, es una aparición y un intento de fortalecer actores que vienen, digamos, empujando la dinámica conservadora a nivel global y en nuestra región en particular, que tiene que ver con estos poderes corporativos concentrados que mencionaba Amaya, pero también con actores políticos que han empujado lo que podríamos llamar la contraofensiva en nuestra región contra los feminismos, hablando de ideología de género, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay una disputa muy fuerte, por un lado, sobre quiénes van a ser los que provean recursos en esta crisis. Hay una disputa muy fuerte sobre un protagonismo feminista que se ha logrado en muchísimos territorios durante estos años, que es un protagonismo feminista que produce autoridad en esos territorios. Tiene la capacidad de, digamos, organizar ciertos problemas de una manera nueva, por ejemplo, redefinir las cuestiones de la violencia en los territorios. Y creo que eso hoy está siendo un botín de guerra, es decir, que hay un avance de estas fuerzas conservadoras sobre esas tramas, digamos, que han tenido una fuerte presencia feminista en los últimos años, que han sido capaces de valorizar, en otros términos, terrenos de la reproducción y que le han dado estatuto político a esos terrenos de la reproducción y que han pensado formas de organización política poniendo en el centro estas cuestiones de la reproducción como cuestiones de primer orden. Entonces, el primer punto que con muchísima preocupación, justamente, cómo este momento está siendo utilizado por avanzadas militaristas de corporaciones y de fuerzas conservadoras para reponer un tipo de orden que sin dudas lo sienten amenazado, que retomaría esto que comentaba Amaya y que retomábamos Maisa de, bueno, en esta crisis también vemos esa fragilidad de ciertas relaciones de dominio, esa fragilidad de, digamos, un modelo de acumulación
que está implosionando en muchos sentidos, pero también vemos el intento de redoblar la ofensiva del capital en este momento, y en particular sobre ciertos cuerpos y territorios, ¿no? Como decíamos al principio. Entonces creo que eso es parte de la tarea nuestra, de los feminismos, ¿no? De ir mapeando cuáles son esos lugares, esos territorios sobre donde esa disputa del capital contra las tramas de interdependencia, donde esas tramas han construido otras formas de hacer política, o han disputado las formas de hacer política, al menos, creo que ahí son trincheras fundamentales, ¿no? Y que las estamos viendo y que son las que estamos compartiendo con compañeras de muchísimos lados, diciendo, bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? Creo que ese diagnóstico en vivo que vamos haciendo, que vamos intercambiando entre muchísimas, es fundamental en este momento, porque es una realidad hiperdinámica, ¿no? Que estamos viendo como día a día lo que va pasando, y en ese sentido creo que también es muy impresionante ver cómo eso sucede a nivel global. También al mismo tiempo, sin alisar las diferencias, pero conversaba y veía materiales de compañeras de Sudáfrica que estaban denunciando los desalojos en barrios populares de la misma manera que estamos viendo cómo se está desalojando en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que hay una cuestión que permite ver también que la emergencia habitacional, que es otra cuestión fundamental de la crisis, por esto que decías, Maisa, de qué casa hablamos cuando decimos quédate en casa, ¿no? Y cuando hoy vemos en evidencia la especulación de los mercados inmobiliarios formales e informales, cómo esa emergencia habitacional se cruza y es completamente orgánica a también el incremento de las violencias domésticas. Creo que ahí, por ejemplo, es un punto que también desde el feminismo se ha logrado visibilizar de cierta manera, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de hogar, por qué además sabemos que el hogar no es seguro para todas y todes, por qué esos hogares además están en el centro de un conflicto con el capital inmobiliario en muchos de nuestros territorios, y por qué además eso nos obliga a pensar más allá de, por ejemplo, ciertas ideas de refugios, ¿no? Es decir, de que las mujeres que están sufriendo violencias, ellas y sus hijas, deberían ser llevadas de sus hogares a otros refugios, y es decir, desconectadas de sus redes de vecines, sus redes comunitarias. Es decir, nos metemos directamente también con cuestiones de justicia feminista, por ejemplo, ¿no? Hoy vemos que todas estas dinámicas, podríamos decir, están como en carne viva, ¿no? Están apareciendo al mismo momento en todos los territorios, y creo que eso es parte de eso que se podría caracterizar como también debate capital versus vida, en el sentido de que hoy está en disputa directamente cómo se va a reproducir la vida, qué vidas son las que se intenta justamente despreciar de modo completo, y eso lo vemos también cómo se traduce en la batalla por los recursos públicos, es decir, quién va a tener acceso a la salud en estos momentos, quién tiene acceso a los servicios de conexión de Internet cuando se supone que la educación básica y pública pasa por un acceso a Internet. Es decir, vemos cómo todos estos lazos y estos vínculos que en general parecen un poco más subterráneos, un poco más escondidos, es como si hoy estuviesen a la luz del día para todas y todes. Verónica, entre las muchas cosas que ha dicho, pero ha ido como más por las tramas de violencia, por cómo se reconfiguran las tramas de violencia y despojo. Yo me voy a ir más a la otra parte de la pregunta, Maisa, la de cómo se reconfiguran las tramas pensadas en términos de vida y de trabajos en sentido amplio, ¿no? Entonces yo pensaba, otra de las, o quizá lo que más evidente se está haciendo, esa idea que venimos insistiendo desde los feminismos años, que es que la vida no es ni por casualidad, ni por generación espontánea, ni por intervención divina, que la vida es porque se cuida. Es decir, que la vida es una realidad, decimos, de vulnerabilidad, que no somos inmortales. Entonces, frente al delirio capitalista heteropatriarcal blanco de inmortalidad, no, somos vulnerables. Entonces, la idea de vulnerabilidad y también la noción de que la vida solo se puede cuidar en colectivo. Entonces, por ejemplo, se hace más evidente que nunca la importancia de los sistemas sanitarios públicos, donde los hay malamente y donde se carece de ellos, ¿no? Y justo esta idea de vulnerabilidad, yo creo, o sea, aquí como que se enganchan dos nociones feministas que para mí son claves para pensar el mundo. Por un lado, esa idea misma de vulnerabilidad, la vida hay que cuidarla, por tanto, pensar en la economía es pensar en el tejido que construimos para sostener esa vulnerabilidad. Y en segundo lugar, el planteamiento de que si la vida vulnerable
si no se generan estructuras colectivas para cuidar la vida vulnerable, lo que tenemos son situaciones de precariedad, porque dependes de los medios que tengas individualmente disponibles. Y mientras que la vulnerabilidad es algo consustancial al hecho mismo de vivir, y en este sentido sería lo de la COVID ataca a todo el mundo, pero la precariedad está repartida de manera radicalmente desigual por la carencia de estructuras colectivas. Entonces es lo de, pero la COVID no ataca por igual, porque nuestra precariedad frente a esa misma consistencia humana de que no somos inmortales es sumamente distinta, ¿no? Entonces yo creo que se ha visto que la vida hay que cuidarla y que la vida solo se puede cuidar en colectivo, en común, y que no tenemos, que carecemos de estructuras colectivas para ello. Entonces, si carecemos de estructuras colectivas sólidas, incluso en los lugares donde tenemos sistemas sanitarios más desarrollados, como puede ser el Estado español, son absolutamente insuficientes. Entonces, una vez más, frente a este sistema hiperfrágil que carece de estructuras colectivas para cuidar la vida, una vez más, ¿dónde se mete la responsabilidad de sacar las vidas adelante en esas condiciones de desigualdad profundas, ¿no? Profundísimas? Y yo diría que lo que hemos visto es que una vez más se mete el grueso en los hogares, en ese territorio del que hablaba antes Verónica, en los hogares que son hogares profundamente heteropatriarcales. Entonces, cuestiones aquí, por ejemplo, que están sucediendo, como que se cierran las escuelas y te mandan con teletrabajo a casa y se supone que todo está resuelto porque mientras estés en casa ya está todo bien, vuelven a negar la importancia de esos trabajos, ¿no? Otro debate que yo creo que deberíamos poner los feminismos a tope ahora mismo en primera línea y no estamos haciendo es lo de, y ahora que todo el mundo supuestamente está en casa, además de la desigualdad absoluta de las casas, que también, pero ¿y en casa quién hace qué? Entonces, ¿por qué no hablamos de la desigualdad de lo que sucede en el seno de las casas y de la distribución del trabajo dentro de las casas? Acá, por ejemplo, con lo del confinamiento ha sido increíble. Todos los hombres estaban comprando en la calle. Es como ellos a comprar y entiendo ellas a fregar, a cocinar, etcétera, una vez más de puertas para adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconfiguran esas tramas de sostenimiento de la vida? Yo creo que una vez más poniendo el peso más fuerte dentro de los hogares heteropatriarcales que no logramos politizar, que no logramos convertir en una cuestión de debate colectivo y de reivindicación de una redistribución a fondo, ¿no? Sería el momento de colocar los hogares, yo creo, no como una unidad socioeconómica más, sino como la fundamental, porque es la que al final absorbe los shocks del conjunto del sistema, de ese sistema tan frágil, ¿no? Y el otro elemento que yo creo que estamos viendo es que si las estructuras públicas no son suficientemente fuertes, este peso en los hogares ahoga y es insuficiente muchas veces. Entonces, ¿cómo se empiezan a articular también acá en territorios donde esas tramas comunitarias están mucho más debilitadas? ¿Cómo empiezan a proliferar más tramas comunitarias? Entonces, empiezan iniciativas colectivas de redes de cuidados en los barrios, de cajas de resistencia, de bancos de alimento, de redes de alimentación. Yo creo que son iniciativas colectivas que, por un lado, resuelven necesidades perentorias, sean puramente de comer, sean de apoyo escolar, a quienes sean para repartir tarjetas SIM a quienes no tienen acceso a Internet, pero necesitan Internet para seguir con la educación ahora a distancia, sean apoyo escolar, sean de compra de acompañamiento a gente mayor, de múltiples tipos, ¿no? Sean de apoyo financiero o sean también, ojo, de rebeldía, como la huelga de alquileres acá, ¿no? Cómo proliferan las tramas comunitarias para apoyar o para descargar ese peso absolutamente desmedido que se pone en los hogares, ¿no? Y el segundo punto que quería, yo creo que enlaza más con ese avance del autoritarismo del que hablaba Verónica. A ver, yo creo que hemos visto que la vida es frágil, es vulnerable, que la vida si no la cuidamos no es, se nos ha roto ese delirio de inmortalidad. Pero cuando se rompe ese delirio de inmortalidad, ¿por dónde va a ir la respuesta mayoritaria? Yo creo que están ahora todas las vías abiertas y que tenemos que luchar porque haya algunas por las cuales no avancemos. Porque creo, en términos muy bestias, muy demasiado burdos, pero diría que hay como dos formas diferentes de encararlo. Frente a la idea de vulnerabilidad puede surgir el miedo. Entonces yo creo que hay gente a la que le está dominando el miedo. Y que cuando domina el miedo, lo que vemos es, por un lado, que se refuerzan y se fortifican hogares nucleares, desde los cuales se ejerce, aquí se está llamando ese fascismo de balcón. O sea, tú desde tu casa miras y señalas a quien está en la calle e incluso llamas a la policía para denunciar o pides que de tu bloque de vivienda se marche
la trabajadora que trabaja en un supermercado porque es un riesgo de contagio. Entonces, el repliegue en esas familias heteropatriarcales nucleares, acompañadas de ese Estado vigilante, reforzado, sancionador, militarizado. Acá también en el Estado español ha vuelto a salir el ejército a la calle para vigilar que las calles estuvieran vacías. Entonces, creo que esa es una manera de reaccionar a la idea de la vulnerabilidad de la vida, con el miedo. La otra sería con la, por decirlo de algún modo, con la alegría de saberte que solo eres porque hay otra gente alrededor. Entonces, que la idea de vulnerabilidad nos lleve a la idea de interdependencia y a la vida y a la idea de que desde ahí la vida es más rica, porque es junto al resto. Entonces, que nos llevara a reforzar esas redes de cuidado mutuo, a reforzar la capacidad de exigencias de cambios radicales en un sistema que es incapaz de cuidar la vida, que directamente la ataca, aunque sea de las maneras desiguales que estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces, los hogares pueden ser un terreno de rebeldía y desde el que construir otras redes más comunitarias, o los hogares van a ser esa fortaleza en el marco de ese Estado vigilante, autoritario, militarizado. Por ejemplo, el tema de la importancia de los discursos religiosos autoritarios no lo había pensado tanto, pero plenamente, ¿no? Y desde el miedo es desde donde se va a aplicar una doctrina del shock. O sea, una doctrina del shock para imponer medidas neoliberales, como está sucediendo en Ecuador, que están el paquetazo que no lograron aplicar lo están empezando a aplicar ahora, y acá en contexto de la Unión Europea también, ¿no? Entonces, vemos la vulnerabilidad, pero ¿por dónde nos lleva esto, no? Para mí sería ahí como pregunta fundamental. No sé cómo lo veis. Bueno, me parece fundamental esto que marcabas, esta doble faz y esta diferencia entre vulnerabilidad y precariedad. O sea, vulnerabilidad como condición existencial común y cómo eso se traduce en jerarquía y en desigualdad en términos de precariedad. Me parece que el manejo, digamos, de esa doble dimensión es permanente y es fundamental de caracterizar. Yo insisto con poner todos estos elementos sobre la mesa es lo que nos permite hacer más visible que esta es una situación abierta, ¿no? Es decir, que se ven con más dramatismo justamente todas estas tensiones, todas estas disputas, todos estos intentos hiperagresivos de restablecer o de reformular un orden capitalista y al mismo tiempo las dinámicas que lo están confrontando, ¿no? En esta frase que han lanzado las compañeras chilenas en su rebelión y que se ha hecho un poco sentido común de no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema, que me parece que condensa muy bien un debate abierto sobre no podemos volver a lo anterior, pero lo que se viene no puede ser definido en términos de una radicalización capitalista, neoliberal, patriarcal, colonial, nos empujó a la crisis, ¿no? Entonces creo que está muy en discusión, lo vemos, me parece, en formas de lucha vinculadas, por ejemplo, a las huelgas que se están dando en plena crisis, ¿no? La huelga de trabajadores y trabajadoras de Amazon o de otras plataformas, digamos, por las cuales el capitalismo de la logística y de la plataforma a la vez tiene el delirio, podríamos decir, de la inmunidad del algoritmo construida sobre cuerpos hiper precarizados, y a la vez vemos la huelga que se está organizando en distintos lugares contra los fondos financieros que están especulando con las viviendas y que se está pensando en términos de huelga de alquileres. O sea, también me parece que se están poniendo en juego formas, digamos, de lucha a la altura de esta dinámica de configuración del capital hiperviolenta, hiperextractiva, hiperconservadora, incluso fascista, ¿no? En algunos países, creo en particular en nuestra región, que Brasil es el gran laboratorio fascista de nuestra región. Entonces, creo que estamos en un momento de dramática apertura, digamos, y de dramática visibilidad de todas estas cuestiones que, me parece, desde las luchas, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, se viene empujando, y siempre esta cuestión de cómo reconocer lo que hemos producido para que la crisis se produzca, es decir, reconocer también la autoría y las dinámicas de empuje de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de los movimientos feministas, para producir esta crisis como crisis de obediencia y crisis de cierta dinámica de acumulación,
y a la vez entender que justamente en este momento de crisis la contraofensiva puede ser más violenta que nunca, ¿no? Muchas nociones que se empiezan a discutir, como estamos en un nuevo momento de acumulación originaria, como dicen algunas compañías, y esa acumulación originaria está pasando hoy en estos territorios que llamamos hogares o territorios domésticos en un sentido ampliado. Me parece que es algo que le tenemos que prestar mucha atención, porque sabemos que estamos en plena reconfiguración, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en estas dinámicas que estamos viendo. Creo que volvemos, sobre esta idea estamos, creo, todo el rato, que estamos viendo mucho gracias a que hemos hecho un trabajo fuerte para ser capaces de ver, pero insistiría en que no estamos viendo lo suficiente, o sea, que tenemos que profundizar la mirada, digamos, ¿no? Sobre eso, quería comentar sobre dos cositas que decías. Por un lado, la cuestión de no queremos volver a la normalidad. A mí me genera dudas, porque creo que hay mucha gente que quiere volver a la normalidad. O sea, que por mala que fuera la normalidad previa, están instalados en la lógica del miedo que decía antes. O sea, tienen más miedo a lo que puede suceder que a lo que ya había, o que confianza en poder llevar esto hacia otro lado. Y creo que en ese sentido es porque no estamos viendo con la suficiente nitidez la trampa en este sistema. O sea, es que en este sistema, si el sistema sale adelante es a costa de la vida, a costa del despojo, a costa del expolio de los trabajos en sentido amplio. Pero es que si el sistema se hunde y no hemos construido territorios emancipados, nos hundimos con él. Entonces es que si funciona es a nuestra costa, pero si no funciona nos arrastra. Entonces, en vez de ver la trampa, nos quedamos en la trampa y al final queremos, en la medida de lo posible, por favor, que se recupere el PIB, que vuelvan a abrir la producción, porque yo estoy desempleada y necesito que este sector loco del turismo vuelva a funcionar, por ejemplo. Entonces, ver la trampa en vez de quedarnos en ella, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de las huelgas. Me ha parecido muy interesante, yo no sabía lo de la huelga de trabajadores de Amazon. Y me ha traído a la cabeza que aquí ha pasado un poco lo contrario en algunos sectores. Sectores que estaban con huelgas profundas, claramente el de las residencias de personas ancianas, en muchísimas de ellas había huelgas, porque las condiciones eran deplorables. Y se han paralizado las huelgas por la COVID, porque no puedes seguir en huelga cuando te viene una pandemia. ¿Qué pasa? En muchas de esas residencias es donde han muerto decenas y decenas de personas ancianas. Es que en algunas ha llegado a tener el 80 y tantos % de la población residente la COVID. O sea, que es que se hacía huelga por algo. Y sin embargo, ¿ahora qué pasa? Que esos trabajos se reconocen como esenciales, por supuesto, pero no vamos a discutir sus condiciones laborales. O sea, son esenciales, pero no vamos a discutir de qué conflictos laborales estaban posicionando previo a la pandemia. Entonces, hablamos de trabajos esenciales y me parece fundamental, pero no estamos profundizando el debate sobre los trabajos esenciales. Entonces, por un lado, hay trabajos esenciales de los que no estamos hablando. El empleo de hogar, y de esto sabe mucho José, el empleo de hogar no está posicionándose como un trabajo esencial o algunas de las formas de empleo de hogar al menos, que luego podríamos discutir qué hay dentro de ese cajón desastre, ¿no? Pero hay trabajos esenciales que no estamos viendo. Y los que sí que estamos viendo, creo que los estamos viendo, pero para caer como en una especie de oda a crítica al sacrificio y la inmolación de las personas trabajadoras, que engancha claramente con la inmolación que se ha exigido históricamente a las mujeres en los trabajos de cuidados y con la inmolación que se ha exigido a las clases sirvientes, ¿no? Entonces, escuchaba esta mañana en la radio un anuncio del propio sindicato de enfermeras que hablaba de lo de cómo siguen trabajando sin descanso y sin pedir nada a cambio. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, pues si son esenciales, lo que habrá que pedir es que se amplíen esos sectores y que discutamos sobre por qué tienen tanto valor social y tan poco valor de mercado, y que discutamos sobre las condiciones laborales y que veamos cuál es la relación entre los trabajos esenciales y su nivel de feminización y de racialización, o de qué zonas del planeta, en qué zonas del planeta suceden. Si es esencial la alimentación, ¿por qué no nos preguntamos aquí por qué el 80% de los alimentos que consumimos provienen de las zonas de despojo del planeta? Entonces, muy bien, hacemos una oda a los trabajos esenciales, pero no nos preguntamos ni sobre sus condiciones, ni sobre quién los hace, ni sobre dónde se hace, ¿no? Entonces, la discusión sobre trabajos esenciales creo que es sumamente rica, porque además nos lleva también al debate de
hay muchas cosas que no son o dejan de ser esenciales, sino que depende de en qué condiciones. ¿La energía es esencial? Pues depende en qué condiciones. Ayer teníamos un conversatorio con la Marcha Mundial de Mujeres sobre el sector del textil. ¿El sector del textil es esencial? Hombre, vestirse sí, pero este sector del textil no. Entonces, enganchar con ese debate de los trabajos esenciales vinculados a qué huelgas son posibles, cuáles no, las distintas reacciones y así, creo que podría ser como súper interesante para identificar esas dinámicas del capital y las dinámicas de resistencia también. Bueno, es que ricasco, está poniendo así como caluroso la conversa y el tiempo va volando. Vamos a intentar recoger un poquito lo que habéis estado aquí lanzando, sobre todo de cara a repensar juntas el concepto de crisis o qué escenario se puede abrir con estas ideas que estáis aquí lanzando. ¿No? Un poco la instrumentalización de la pandemia, ¿no? Está claro que este escenario de movimiento, en donde los elementos todavía están tan dinámicos y tan cambiantes momento a momento, es complejo establecer un diagnóstico cerrado, y tampoco sé si queremos hacer eso, ¿no? Pero sí como ponernos diferentes gafas, sobre todo sospechar de esa normalidad que aparecía como ya dada, y inteligentemente y saliendo un poco de los microclimas en los que nos movemos, poder construir herramientas críticas, transformadoras y emancipadoras, ¿no? Pues esta disputa constante, ¿no? Que no es creación de la pandemia, ya la sabemos, capital vida, capital trabajo, vulnerabilidad, precariedad, qué elementos se están profundizando, cómo el capital o los factores de dominación están profundizando sus dispositivos para llegar cada vez más, de manera más compleja, a los territorios, a los cuerpos, a los tejidos en donde se está disputando la vida o las vidas, ¿no? Esas vidas que sabemos son vulnerables, son precarias, son finitas y están siendo desigualmente atacadas ante esta nueva situación, ¿no? ¿Dónde están los recursos para, bueno, pues dar respuesta a todo eso? En todos lados. Están concentrados en determinados sitios, pero también hay un montón de recursos, energías y tecnologías que se están moviendo en los territorios, y ahí se están poniendo también en escena, escenificando las tramas de la interdependencia, ¿no? Esa interdependencia que va más allá del hogar, casa, familia nuclear, sino que cada vez más, no sé si por la desgracia y a la vez por suerte, se van generando estos tejidos de esos sostenedores colectivos o de sostenibilidad colectiva, ¿no? Ha habido también una fuerte inteligencia del capital de captura de los sentidos, de los contenidos, de los lenguajes, de las prácticas disruptivas que desde los feminismos hemos ido tramando y construyendo. Y bueno, también ahí yo creo por parte nuestra y por parte de nosotras en los diferentes territorios está esa construcción de diagnóstico, ¿no? En vivo, del que hablaba Bebo, ¿no? Esta realidad hiperdinámica de colonización, desalojo, despojo, especulación, a la vez de, ¿no? Desde Amaya también, cómo vamos a sospechar la emergencia y, bueno, pues también repensar la normalidad y, sobre todo, construir herramientas colectivas de transformación del escenario común, ¿no? El delirio de inmortalidad está claro, ¿no? Y eso es verdad y a todo el mundo. También es verdad que no todas tenemos las mismas condiciones ni ocupamos el mismo lugar en la estructura para dar respuesta a eso, y que las estructuras serán colectivas o no serán, ¿no? Como la revolución será feminista o no será, pues el entramado que estamos tramando será comunitario o no será. El problema y el desafío es qué tipo de comunidad vamos a construir, ¿no? Desde qué miradas, desde qué lógicas, qué tipo de relaciones queremos transformar o qué tipo de relaciones vamos a reproducir, ¿no? Estamos ante una avanzada neoliberal de nuevo tipo, ¿no? Bueno, de engorde corporativista, militarista, individualista, ¿no? El quédate en casa al final es una muestra pequeña de todo ese engranaje. Y por otro lado, ¿no? La casa, ¿no? ¿Cuál es la casa? ¿Desde qué lugares vamos a definir nuestras trincheras, ¿no? Un lugar, un eje central, pero no el único. ¿Y cómo vamos a emancipar? ¿Cómo vamos a ir jugando con esa tensión que yo creo el capital utiliza inteligentemente, ¿no? Entre el miedo y el ideal de seguridad, de estabilidad, que, ¿no? Esta razón neoliberal nos ha hecho introducir desde chiquitos. Sospechar la emergencia para crear o recrear nuevas urgencias, ¿no? Nuevas urgencias que ya veníamos denunciando y construyendo desde diferentes prácticas. Al final es la eterna tensión entre reforma o revolución, ¿no? Si este escenario va a seguir garantizando las condiciones de posibilidad para que el sistema no solo se mantenga, sino se refuerce,
o si vamos a aprovechar pequeñas grietas que se van abriendo para generar condiciones de posibilidad para otras vidas más vivibles para todas y todos, ¿no? Entonces sería un poco, bueno, pues ¿dónde estamos, no? o cómo leemos el lugar en el que estamos, ¿no? ¿Qué diríamos sobre la crisis, ¿no? ¿Es una época de cambios? ¿Es un cambio de épocas? Dirían los gramscianos, o cómo vamos a querer construir herramientas para que realmente esta situación sea transformadora en algunos elementos, ¿no? Que a la vez son tan urgentes. Nos fuimos quedando sin tiempo. Si les parece, hacemos un ping-pong de cierre. ¿Arrancás, Vero? Por un lado, del riesgo de este momento, esa especie de reconocimiento de las tareas esenciales, pero en un plano estrictamente simbólico, ¿no? Con este discurso del heroísmo, del aplauso, de la abnegación de ciertos oficios que corren completamente ponente, digamos, de conflicto, de explotación, de luchas y de reclamos concretos que están haciendo estos trabajadores y trabajadoras. Quienes somos las que estamos adentro y afuera, incluso en los bordes de esa distinción entre el adentro y el afuera, en la primera línea, cuáles son hoy los trabajos súper exigidos. No queremos solo aplausos ni discursos de heroicidad, eso ya los hemos confrontado durante mucho tiempo. Estamos reclamando recursos concretos, rentas y servicios públicos, ¿no? Yo creo que ahí hay un trípode que se ha venido construyendo como agenda, que tiene que ver ingresos, rentas, recursos públicos, servicios públicos y reconocimiento de que la deuda histórica es con nosotras y nosotres, ¿no? Es decir, ponernos nosotras en el lugar de acreedoras de un trabajo que se ha acumulado a costa de ciertos cuerpos y de ciertos territorios y que nunca ha sido reconocido como tal, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una especie de triángulo de demandas que se vienen empujando, que son fundamentales y que de alguna manera creo que sirven de orientación para muchas de las luchas, digamos, que hoy están, digamos, haciendo y enfrentando cuestiones bien concretas sobre la crisis alimentaria, sobre la crisis sanitaria, sobre la crisis habitacional y sobre la crisis laboral, ¿no? Voy a retomar la propia idea de crisis. No sé si quizá también en nexo, o sea, para romper con ese deseo de normalidad, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es remarcar cómo lo que tenemos hoy no está en ruptura con lo que veníamos teniendo, en absoluto. Y que en ese sentido las propias ideas de crisis que usábamos antes es que nos sirven para explicar la de ahora. O sea, no a lo mejor para explicar los elementos estructurales, los elementos más coyunturales sanitarios, por ejemplo, pero yo creo que al menos dos ideas, cuando hablábamos de crisis antes, por un lado la cuestión de la crisis ecológica, que va mucho más allá del cambio climático. O sea, el bicho, el coronavirus, yo creo que tenemos que profundizar más en qué medida esta expansión pandémica global tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas y es parte de eso que decíamos, que avisábamos ya desde el ecologismo y desde el ecofeminismo, del colapso ecológico. O sea, que decir que estamos en colapso, viviendo, que nos estamos adentrando en el colapso ecológico, no es esperar que mañana por la mañana nos levantemos y tiemble el mundo y todo se hunda. Es que vayan a proliferar situaciones imprevisibles, anómalas, desconocidas, como esta pandemia global. Entonces, esto yo creo que es parte del colapso ecológico y que van a seguir sucediendo cosas que ahora somos incapaces de prever, ¿no? Por un lado, por tanto, la idea de crisis de colapso ecológico y por otro lado, la idea de crisis de reproducción social global. O sea, es que estamos viviendo una profundización de la crisis de reproducción social global, pero no una cosa radicalmente nueva, sino esa noción de precariedad en la vida que transita desde las vidas más o menos precarias a las vidas destruidas de la necropolítica, o sea, en línea de continuidad. Y en ese sentido, yo creo que en vez de quedarnos en ese debate de reforma-revolución, que no sé si he entendido bien cómo lo planteaba antes José, a mí me parece más interesante la idea de transición. O sea, si estamos en una crisis multidimensional civilizatoria en el marco de un colapso ecológico, es que todo lo que tenemos está ya en transición hacia otro lugar. Entonces, no hay reforma posible, ni tampoco, y la revolución, por otro lado, ya está en marcha, porque ya estamos en camino hacia otro sitio. La cuestión es hacia dónde. Entonces, la transición ecosocial está en marcha y la pandemia la precipita, pero no la crea, la precipita,
La cuestión es hacia dónde la orientamos y volvemos aquí al debate que estábamos teniendo. Cómo se va a reconfigurar los procesos de acumulación de capital y cómo vamos a reconfigurar los procesos de sostenibilidad de la vida y qué tensiones tenemos ahí, ¿no? Yo me voy un poco con la pregunta sobre el deseo de la normalidad, ¿no? ¿Dónde está, cómo opera el deseo o los deseos, desde dónde se construyen y qué fuerza emancipadora o de movimiento pueden tener, ¿no? Y también por la pregunta por la normalidad. Y ahí sí que es verdad que estamos en un lugar de tránsito, ¿no? Venimos de algo de lo que ya está claro que no se puede seguir, y entonces el gran reto es, bueno, ¿a dónde vamos en este barco, ¿no? Esta transición hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y ahí yo creo que estamos todas como haciendo una caracterización compartida sobre los riesgos y las amenazas, ¿no? Este sistema tan bien montado que está todo el tiempo intentando como redefinir la deriva de la crisis, ¿no? No, yo ahora me quisiera quedar todo el día. No, chicas, bueno, hacerle a Vero, a Maya, con Chefi, bueno, al menos yo estoy muy contenta, me dio mucho gusto y me parece que han salido un montón de cosas y para seguir pensando, ¿no? Y que cuando se producen estos espacios de reflexión colectiva y si uno las puede hacer con gente a las que quiere y admira, bueno, cuanto mejor. Muchísimas gracias, estuvo re bueno, me parece que, yo anoté también un montón de cosas como hilos y me parece que está bueno además pensar cómo va a ser todos los otros podcasts, ¿no? Para después ir enhebrando un poco las discusiones, así que bueno, muchas gracias a todas. Pues yo también muchas gracias, me quedaría con esa última idea que lanzaba, bueno, una de las últimas muchas ideas que se han lanzado, lo de cómo ir ampliando los márgenes de lo posible, ¿no? Como al calor de la pandemia y al calor de estos momentos de encuentro virtuales, en vivo y en diferido, cómo podemos ir ampliando esos márgenes de lo posible. Y bueno, pues seguro que en los episodios 1, 2 y 3 continuamos ahí empujando. Muchas gracias. Esto fue Destapar la crisis, un mapeo feminista de la pandemia.